mexicano se depreció, Eduardo, por esta situación. Sí, indudablemente Ujú. el contexto internacional que estamos viviendo cambia muchas variables en materia financiera en el mundo entero y generalmente los grandes capitales invertidos en fondos de inversión o en fondos de pensiones, en empresas que son multimillonarias porque manejan esos recursos a nivel global, pues lo que hacen es diseñan y reaccionan de manera muy rápida a situaciones adversas, porque no son afectos al riesgo, son muy enemigas de correr riesgos porque finalmente tienen la obligación de cuidar y reproducir, incrementar los recursos que tienen invertidos, que ellos manejan, y entonces se da un fenómeno que en el ámbito financiero se le dice flight to quality, que significa que dejan sectores o dejan acciones o dejan instrumentos que pueden ofrecer atractivos rendimientos, pero que así como rendimientos ofrecen grandes, también son muy susceptibles de ofrecer pérdidas ante contextos adversos. Y entonces en ese flight to quality lo que hacen esos recursos es dejan posiciones de riesgo para irse a refugiar a instrumentos o a bienes que les representan menos riesgos. Antes había sido Estados Unidos, pero ahora hemos visto que Estados Unidos y el dólar ha dejado de ser un refugio seguro para los inversionistas, y de ahí que el dólar se esté depreciando recientemente, y con ello a veces el peso mexicano gana terreno o bien también lo pierde. Ok, y entendemos que este fenómeno pues no es exclusivo entonces de nuestro país, de México, de Estados Unidos. No, 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 es un fenómeno global. Ujú. En el mundo hay fondos de inversión y fondos de pensiones de trabajadores y de inversionistas en todo el mundo, y esos grandes fondos regularmente están día a con día diseñando estrategias para tratar de producir y obtener los mejores rendimientos tanto para las empresas como para sus inversionistas. Y en ese sentido, una mala noticia como fue y sigue siendo lamentablemente el asunto de inestabilidad militar en el Medio Oriente, pues pega mucho las decisiones de esos fondos. Déjame decirte que Ujú. el dólar se ha debilitado recientemente desde que Trump ha tomado el poder, incluso ya desde antes había ido perdiendo el grado máximo de calificación crediticia de parte de las tres grandes empresas calificadoras de valores y calificadores de comportamiento crediticio en el mundo, como son Fitch Ratings, Moody's y Standard & Poor's. Le quitaron a Estados Unidos, las tres, le quitaron a Estados Unidos la calificación máxima de AAA como emisor de deuda, y saben que la condición estadounidense de la economía estadounidense no es estable, es muy riesgosa, tiene altos déficits fiscales y presupuestales, Ujú. y lamentablemente tiene un déficit presupuestal mayor que el mexicano, y como Trump quiere bajar los impuestos y reducir los ingresos fiscales, Ujú. se anticipa que Estados Unidos va a tener un problema muy serio en materia de estructura financiera de los fundamentales, y eso ha hecho que el dólar deje de ser visto como una moneda confiable a nivel global. Y esto obviamente también impacta a México de alguna u otra manera, Eduardo. Sí, por supuesto, si el dólar se debilita, pues se debilita el peso mexicano. En ocasiones el dólar se debilita y permite una apreciación de la moneda mexicana. Te doy un dato, ayer lo busqué para Ajá. poderlo compartir con tu público. A finales de la administración, el día final de la administración de López Obrador, el dólar se estaba vendiendo en 19.25, el máximo de precio del dólar durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es 20.78 el 5 de enero del 2025, y el más bajo de 18.96 el 1 de junio del 2025. O sea, ha tenido una fluctuación importante. En estos momentos gana un poquitito con respecto a cómo comenzó el régimen,
pero así como gana puede llegar a perder si las condiciones internacionales son adversas o se estiman como riesgosas para los grandes fondos de inversión y de pensión. Oye, Eduardo, este nerviosismo internacional que existe por la situación en Medio Oriente, ¿de qué otra forma o de qué otras formas condiciona el comportamiento de los mercados financieros? Es muy interesante tu pregunta. Fíjate que por ahí escuché que si se encarece el petróleo, porque se piensa estrangular el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es una parte en el mundo en donde pasan una gran cantidad de buques petroleros, porque aproximadamente el 25% del comercio mundial de hidrocarburos tiene que ver con el estrecho de Hormuz. Si estrangularan el estrecho de Hormuz, si impidieran el paso de esas naves portadoras de petróleo, obviamente el petróleo se va a encarecer. Y si se encarece van a decir, bueno, pues México es exportador de petróleo, ¿nos conviene? Pues no, fíjense que no, porque en la balanza comercial petrolífera, México importa más de lo que logra exportar. Te doy un dato: en el mes de abril, la balanza comercial petrolífera de petrolíferos mexicanos fue negativa en 2.871 millones de dólares, es decir, importamos más productos de los que logramos exportar. Exportamos 1.833 millones de dólares en productos petrolíferos e importamos 4.704 millones de dólares. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido lamentablemente en importadores de petróleo y también importamos gasolinas, combustibles, turbocina, diésel, hemos llegado a importar diésel también y hemos importado las gasolinas. El 48% de las gasolinas que consume este país las tenemos que importar, porque a pesar de que sí, y vale la pena mencionarlo, hemos avanzado en la refinación de gasolinas, no lo suficiente como para impedir que tengamos que importar prácticamente el 50% de nuestro diario consumo de gasolinas. Por eso, un aumento en el precio del petróleo por estas circunstancias que se viven en Medio Oriente no favorece al país, más bien le perjudica. Y, por ejemplo, si nos ponemos del lado de las y los inversionistas, en estos momentos, ¿qué alternativas tendrían para, pues, para protegerse, ¿no? Para proteger ahí sus recursos, sus proyectos, sus inversiones. Mira, por ejemplo, los metales siempre han sido muy recurridos, el oro y la plata. Obviamente, quien quiere no tener ningún riesgo, poder dormir tranquilo, regularmente se refugia en deuda gubernamental mexicana, deuda soberana, que evidentemente corre muy escaso riesgo y ofrece rendimientos muy pequeños, pero no tiene ningún riesgo alguno. Quien va por ambicioso puede obtener o pues decidir invertirse en instrumentos de alto rendimiento, pero así como alto rendimiento tienen, pueden ser riesgosos e incluso hasta fraudes. Tengan mucho cuidado cuando alguien les ofrece rendimientos de 15, 20%, duden de la veracidad y de la confiabilidad de esos instrumentos. Más vale rendimiento pequeño pero seguro a rendimiento alto que puede implicar perder el recurso. Bueno, pues está muy interesante todo este panorama que nos explicas, Eduardo, porque pues sí afecta, sí impacta, ¿no? La situación de Medio Oriente en el comportamiento del peso, en el comportamiento en general de los mercados financieros. ¿Algo más que te gustaría agregar, Eduardo, de todo este análisis? Pues mira, estamos viviendo momentos difíciles, el asunto cambia minuto a minuto. Ayer nos acostamos con la idea de que había habido un pacto de paz entre Israel e Irán, y nos levantamos con la idea de que Irán dice que no, en ningún momento, como dijo Trump, que se caracteriza por no ser, digamos, muy seguro en lo que afirma. Todavía no están dadas las condiciones para decir que el mercado esté estable. Seguimos teniendo muchas sorpresas, sobre todo de nuestro vecino. Yo creo que lo más importante, y daría un consejo a tu auditorio, si me lo permites, claro, tengan mucho cuidado al adquirir deudas, sobre todo de largo plazo. Tengan mucho cuidado, y si pueden evitar, revisen en qué están gastando, y de ser posible, si tienen deudas caras, que son, por ejemplo, las tarjetas de crédito son las más caras, avancen en la liquidación de esas deudas,
porque una crisis que los tome con deuda arriba y sobre todo con tasas de interés muy altas es el peor enemigo de la familia. Exactamente, las finanzas familiares, personales, ahí hay que tener mucha precaución. Muy bien, Eduardo, como siempre, un placer tenerte por acá en Sonora Noticias AM. Muchísimas gracias por esta Ah, participación. me da mucho gusto, como siempre, estar contigo, Nidia, y con tu auditorio. Gracias, que tengan buen día. Bonito día, es Eduardo Torreblanca, analista financiero, dándonos recomendaciones, ejemplificando, analizando y compartiendo cómo la situación de Medio Oriente, el tema,